Hola amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo video. Me encuentro en Caibarien, la Villa Blanca de Cuba, un pueblo fundado el 26 de octubre del año 1832. Pero no me encuentro solo, me acompaña la querida y conocida youtuber Cari Sánchez. Bueno, no tan conocida. Bienvenida al canal. Gracias. Su nombre es Cari Sánchez, los invito a que pasen por su canal, tiene unos videos muy interesantes sobre la vida en Cuba. Entonces, Cari, en el día de hoy vamos a estar recorriendo Caibarien, sus calles, y también vamos a conocer un poco más de su historia. Así que si ustedes quieren conocer esto y mucho más, los invito a quedarse hasta el final de este video porque ya comenzamos. Caibarien es un municipio situado en la costa noreste de Villa Clara. Posee una población de más de 40.000 habitantes. El origen de su nombre no está claro, aunque para la mayoría es sencillamente la unión de las palabras Cayo y Barien, mientras que otros piensan que los aborígenes lo llamaron así desde mucho antes de la fundación oficial del pueblo. A la entrada de la ciudad encontramos la escultura del cangrejo del reconocido escultor Florencio Gelabert, erigido en 1983 y se ha convertido con el pasar de los años en el símbolo identitario de la ciudad. Caibarien es un pueblo con tradición de pesca y gente hospitalaria en el que se respira la brisa fresca del mar durante todo el año. El punto más concurrido es la Plaza de la Libertad, donde todos los pobladores y visitantes se reúnen. Entre las edificaciones que rodean el parque yace en ruinas lo que una vez fue el Hotel Comercio, construcción colonial que abrió sus puertas en 1918, contaba con 3 plantas y en 1930 acogió al poeta español Federico García Lorca. Esta edificación de estilo ecléctico es de gran valor histórico y, desgraciadamente, hoy luce una realidad bien triste. En el año 2018 se planeó su reconstrucción, lo cual fue imposible debido a que en dicho proceso de reconstrucción ocurrió un lamentable accidente donde fallecieron 2 trabajadores tras derrumbarse una columna, mientras que 8 más resultaron heridos. Desde 1926, Caibarien atesora uno de los más hermosos monumentos dedicados a la figura de José Martí, y el segundo en el país por sus dimensiones, luego del que se erige en el Parque Central de La Habana. Este conjunto monumental está construido en mármol de Carrara por el escultor italiano Ettore Salvatore. Tiene una altura de 6.20 metros y 4.04 metros de ancho. Tiene forma de pirámide escalonada de base cuadrada. En la parte superior se encuentra situada una estatua de mujer, símbolo de libertad. Encima, una segunda pirámide de aristas curvas, sobre la cual descansa el pedestal que sostiene la estatua de José Martí. Actualmente no sé si funcionará la terminal, pero No, caballero, sí, el techo está en muy mal estado. sí, o sea, si sales de aquí no se vea, pero faltan tejas en el techo. Y bueno, los baños están rotos, las puertas se ven podridas. O sea, realmente no creo que funcione. No, no puede funcionar, esto está abandonado. O sea, miren esto, no, ya está abandonado. Miren acá, miren cómo es, se observan botellas y cosas. Eso está deteriorado completamente, literalmente. No, parece no funciona, literal.
Y bueno, señores, me encuentro ahora en lo que queda de lo que un día fue la estación de trenes de Caibarien. Miren ustedes el estado actual de esta construcción, que en algún momento fue muy relevante para aquí, para el pueblo. De hecho, aún conserva la fecha fundacional, 1929. Quizás ahí no lo pueden apreciar bien. Entonces, Cari, dime qué te ha parecido hasta el momento este recorrido por Caibarien. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo nunca había venido, me parece que fue un pueblo que en algún momento fue muy bonito, o sea que tiene una estructura bastante colonial, se pudiese decir, pero bueno, al mismo tiempo pues se ve que los años han pasado y no ha pasado nada, o sea, está todo en total deterioro, total abandono. Realmente esta terminal me ha dejado sin palabras y bueno, el hotel que me mostraste ahorita también me dejó sin palabras, porque realmente ver cómo esas estructuras que en algún momento pues, si se le hubiese dado el mantenimiento, hoy por hoy pues como muchas estructuras que existen en Cuba incluso, que de hace muchos años, de antaño, aún funcionan, pues igual, si las cosas se le dan el mantenimiento en el tiempo, hoy por hoy pudieran prestar algún servicio o funcionar. De hecho, yo le venía comentando a Cari que en algún momento se planificó la reconstrucción de Caibarien, de lo que es el casco histórico. Entre esos proyectos se encontraba la remodelación de la terminal de trenes, cosa que hasta el momento seguimos esperando que ocurra, pero por desgracia aún continuamos pues en esa espera que al parecer nunca va a llegar. Muy triste, realmente. Eso funciona, ahí donde ustedes lo ven. Sí. Eso da viajes a un pueblo pequeño que se llama Refugio. Te iba a preguntar, Omar, para allá estaría, no Santa Clara, ¿no? Porque es que eso... No, Santa Clara es hacia allá. Hacia allá. Ah, ok. Sí, porque yo estaba viendo pues que para allá lo que ya hay es hierbas, plantas, o sea... Sí, porque ya ahí es el final de la línea. Es el final de la línea. Es como el paradero, es ahí. Ah, ok. Y bueno, allá... Un ferrobús. Pues miren, muy curioso. Muy curioso realmente. Ahora nos dirigimos hacia el malecón, pero si se fijan bien está al final de la calle, así que tenemos que caminar aún unas cuantas cuadras. Bueno, hacemos ejercicio. Hacemos ejercicio. Que a nosotros nos gusta caminar. No nos gusta coger sol, pero sí caminar. No, a mí también me gusta caminar. Sí. Aquí quería detenernos en este punto para que ustedes pudieran apreciar lo que queda de un antiguo almacén de lo que un día fue el puerto de Caibarien. Dios mío, caballero. Miren ustedes, ya lo que queda son las ruinas. Ruinas literalmente. De lo que un día fueron los almacenes del puerto de Caibarien. No me atrevo ni a entrar, para Dios que no hay, o sea, bichos y escombros y todo, pero se ve literalmente un completo, abandonado, destruido. Bueno, ya que estuvimos viendo lo que va quedando de algunos de los almacenes del puerto de Caibarien, estos no son todos, hay muchos más, pero bueno, quería mostrarles este en particular, puesto que nos queda en el trayecto. Y ahora nos dirigimos hacia el malecón, aquí con la buena compañía de nuestra amiga Cari Sánchez. Vamos dirigiéndonos ahora hacia el malecón para que ellos lo conozcan y ustedes también. El malecón, que es un sitio de esparcimiento y de meditación, diría yo también, ¿por qué no? Es un sitio muy tranquilo. Sí, los malecones suelen ser sitios donde las personas van como que a distraerse un poco. Ahora, en cuanto lleguemos, ustedes van a ser testigos de eso.
sea eso lo que está haciendo el Señor. Ya aquí nos vamos acercando a lo que es la fábrica empaquetadora de mariscos de aquí de Caibarín, lo que comúnmente le llamamos la langostera. Claro, entre sus productos está la langosta, solo que esta no se le oferta al pueblo, va mayormente destinada al turismo y a las tiendas en moneda libremente convertible o las tiendas de Malecón. Aquí entre los principales productos que se elaboran está la croqueta de pescado, los medallones de pescado. Wow. También he visto que venden tiburón, filetes de tiburón, filetes de claria, pero mayormente sí no he visto la langosta. Es un producto que va destinado mayormente al turismo y a las tiendas recaudadoras de divisas, a las llamadas tiendas en MLC. O sea que eso no es para nosotros, literalmente. Exactamente. Y bueno, aquí hay una fila de personas, quizás sacaron algún punto de producto, venta. sí, es un punto de venta, donde, bueno, obviamente sacaron algo a la venta. Todos los años, el Malecón de Caibarien es testigo de una de las expresiones de la cultura popular tradicional con mayor representatividad, participación e historia. Me refiero al Carnaval Acuático, celebración que ocurre durante el verano y su mayor atracción recae en la ornamentación de embarcaciones, las cuales son engalanadas con disímiles temas, amenizados con expresiones musicales y danzarias. Mientras tanto, el público disfruta y participa en la selección de las mejores composiciones artísticas. Bueno, aquí pueden ver a mis espaldas el Malecón de Caibarien. Un sitio muy bonito, de mucha tranquilidad. Es un sitio donde tú puedes venir y encontrarte a ti mismo, porque es un sitio de meditación, de verdad muy tranquilo y muy bonito, y sientes la brisa del mar en la cara y es verdaderamente muy relajante. Así que si alguna vez vienen a Caibarien, sitio súper recomendado, el Malecón. Merienda mucho. Esto es una merienda. Cuando lleguemos a Santa Clara me tienen que comprar otra cosa. Comemos Santa Clara es comida mexicana. ¿Me vas a llevar a comer Comida mexicana. Así que espero en el próximo video. en el próximo video? Sí. Ay, Dios mío. Yo ni quiero ser grabar hoy, caballero. Bueno, y después de caminar por tantas horas las calles de Caibarien, nos ha entrado un hambre y vinimos aquí a este pequeño cafetería, kiosquito que ven aquí, donde nos pedimos unas minutas, unos panes con minutas. Cari se estuvo pidiendo unas croquetas y pan con perro caliente. Entonces vamos a esperar y en lo que llega nosotros vamos a disfrutar de la brisa que corre por acá. Tenemos el Malecón justo enfrente y este lugar está aquí súper relajante. Bueno, Cari, ¿qué te ha parecido este recorrido por la ciudad de Caibarien? Bueno, me parece que es una ciudad bastante bonita, aunque descuidada y abandonada. Pero no quita el encanto que le da siempre el mar a las ciudades en Cuba. Y me encantó, pues, después que he visitado tantos pueblos, siempre había dicho pues que el que más me ha gustado hasta ahora ha sido Sagua la Grande, pero bueno, Caibarien está en el segundo lugar. Bueno, miren, aquí nos acaban de traer nuestro pan con minutas. Miren qué bello se ve y les aseguro que debe estar riquísimo. Este salió por un valor de 300 pesos cubanos y lo voy a acompañar con este refresco Fanta de naranja, que es de mis preferidos. Aquí está Johnny, también se pidió un pan con minuta junto con una malta y Cari aún está esperando su pedido. Está muy rico, señor. Bueno, finalmente llegó el pedido de Cari. Esas croquetas que ven ahí.
Impresiones de la croqueta, Cari. Por lo menos tienen harina. Bueno, ya recuperamos energías ahí como pudieron ver y ahora vamos camino hacia la playa, un destino que no podía faltar en esta visita y recorrido que estamos haciendo por la ciudad de Caibarien. La playa ya yo se las he enseñado en otras ocasiones. La última vez que fui, hace más de un año, pues salí muy decepcionado por el mal estado en el que se encontraba la instalación. Entonces vamos a ver ahora con qué sorpresa nos encontramos y cuáles son las impresiones que Cari Sánchez se lleva de este sitio. Aquí está. Vamos caminando ahora por el malecón, camino a la playa. Es una lástima que no nos podamos quedar a darle un chapuzón en la playa. Es una lástima no podernos bañar hoy. Bueno, quiero decirte que no te perderías nada interesante porque la playa ha estado en los últimos años un poco contaminada. Sí, pero ¿se bañan las personas aún así? Aún así las personas se bañan, pero corres el riesgo de salir con picazón. Ay, Dios mío. Bueno, el problema es que en Santa Clara, caballero, eso es un hueco, allí no hay agua por ningún lado y el río que hay está contaminado. Entonces, uno siempre extraña el mar, por lo menos yo que nací en una zona costera, extraño el mar. ¿Específicamente dónde naciste? En Nicaro, Mayarí Holguín, yo no soy Villa Clarín. Soy Bueno, pues ya saben, aquí en el canal conociendo primicias, datos que no conocía sobre Cari Sánchez. pues ya sabes, soy oriental. Bueno, pues aún así la playa de Caibarien sigue siendo un sitio muy concurrido, no solo por los mismos pobladores, sino también a nivel de provincia. Vienen muchos visitantes, incluso fuera de la provincia también, de zonas aledañas como Santi Espíritu, por ejemplo. Vienen bastantes bañistas aquí a la playa. Yo he escuchado que aquí en Caibarien hay como una zona donde hay un sistema de eso de alojamientos, donde las personas rentan como que, no sé si son cabañas o son apartamentos, y pues vienen y pasan en las vacaciones tiempo aquí en Caibarien. ¿Puede ser? Sí, hay dos hoteles frente a la playa. Básicamente se dedican a la renta de habitaciones. Una de esas instalaciones o ambas se tuvieron que utilizar como centros de aislamiento cuando el COVID-19, cuando la pandemia, mejor dicho, y estuve ingresado en una de esas instalaciones y es bastante confortable. Sí. La verdad que me sorprendió. Wow. Entonces tendremos que ir, Johnny. ¿Qué tú crees? Bueno, loco. ¿Pero a cuál otro? A lo que están en la... a lo que están a los 50 kilómetros. Bueno, ojalá tengamos algún día la suerte de poder visitar Los Cayos. los Cayos, Santa María, sí, hacia allá. Aquí ves el lugar. Pero ¿y eso que se ve ahí, hombre? No, eso es una ensenada. Pero ahí no vive nadie, ¿eh? No, no debe vivir. Aunque, cuidado que- Bueno, aquí vamos llegando a la entrada de la playa de Caibarien. Creo que esta gente me van a matar por haberlos hecho caminar tanto. Nada. Dice Cari que no. Te hubiera matado si hubiéramos cogido un carro tan seco. Esto se viene haciendo aquí como un canal, ¿eh? Este es el canal de Caibarien. Y esto viene siendo, ahí lo dice, refugio de embarcaciones. Es como el parqueo de los barcos.
Sí, es como el lugar donde se estacionan, donde los ponen como un parqueo. Los barcos. Es como un parqueo, pero de barcos. Wow, increíble, ¿no? Miren para acá, famoso. Como hay. Qué chulo y qué tranquilidad, Dios mío. Bueno, es que está la mar es buena. Tampoco hemos estado cerca de la playa, pero todo se ve tranquilo. No. La costa del mar se veía bien tranquilo. Aquí a la sombra de estos pinos tú te quedas dormido. No, literal. Si yo vengo por acá me puedo dormir. De hecho, ahora todo esto es un pinar hasta que empieza la playa. Todo son matas de pino. Bueno, aquí ya vamos llegando a la playa de Caibarien y vemos que, al igual que en el video anterior, faltan las luminarias. Los bombillos fueron saqueados, como pueden ver. Han sido víctimas del vandalismo, de la indolencia. La playa está muy vacía porque no estamos en temporada. Recuerden que la temporada de playa son los meses de junio, julio y agosto. Ya estamos en octubre y esto está aquí muy tranquilo, muy desolado. De hecho, estuve grabando aquí hace más de un año y está totalmente invariable lo que vi en aquel momento con lo que estamos apreciando ahora. Me he caído. He cogido como 5 bonianas. El problema es que el terreno está muy irregular. Como camino mirando arriba. ¿Quieres tomar ahí? Aquella instalación que ustedes ven por allá fue, bueno, sí fue. Ahí era un bar, sí. Ahí vendían cerveza, refrescos. En la parte de arriba era un balneario, no sé si es el término correcto. Bueno, era donde las personas iban a quitarse el agua de mar, a enjuagar. Era un baño. Exacto, eran unos baños donde las personas iban y se enjuagaban. Pero ya actualmente eso no está funcionando. Y entonces la parte más arriba era un restaurante. Wow. Con una vista muy linda, tenía unos ventanales de cristal con unas vistas muy bonitas al mar. O sea que ya de ese complejo no existe nada, prácticamente nada. Creo que actualmente eso está en desuso. Como muchas cosas que en un momento prestaron un servicio y hoy por hoy pues en desuso, abandonados y deteriorándose pues cada día. De hecho, fíjense, si la playa está tan abandonada que ha salido hierba, plantas silvestres aquí. Mucha hierba. Nada de eso estaba. La verdad que da mucha tristeza ver la playa en el estado en que se encuentra. Allá arriba parece que están construyendo, porque eso no estaba así. Al parecer esa zona de allá arriba la están reparando. Bueno, seguimos explorando la playa de Caibarien. Ahora nos dirigimos. Mira, la estatua de la sirena está ahí. De aquí la estoy viendo. Nos dirigimos hacia una estatua que hay aquí en la playa, que no se les había enseñado en el video anterior que les grabé. Es una estatua de una sirena que fue realizada, pues, o inspirada, mejor dicho, en una leyenda urbana de Caibarien que cuenta que por aquí, por los alrededores, sobre todo los pescadores lo dicen, se escuchaban los cantos de una sirena y que si el pescador seguía el canto de la sirena, pues corría el riesgo de que la sirena se lo llevara a las profundidades del mar. Entonces, una curiosidad de Caibarien que no les había comentado es esa, la leyenda de la sirena.
Cuentan que los pescadores que realizaban sus labores en la zona de la Canal de los Barcos en la bahía de Buenavista escuchaban bellos cantos que salían de lo más profundo del mar. Era la sirena de la Canal de los Barcos, una de las leyendas marineras más conocidas de Caibarien. Se dice que quien se atreva a tirarse al agua atraído por la belleza física de estos seres y sus encantadoras melodías, nunca más se conocerá su paradero. Y bueno familia, de esta forma vamos llegando al final del video de hoy. Espero como siempre les haya gustado y hayan conocido un poco más acerca de todo lo que acontece en el pueblo de Caibarien y hayan conocido un poco de su cultura y sus tradiciones. Bueno Cari, ¿qué te pareció este recorrido? Bueno, me encantó porque a mí sí me gusta caminar y conocer pues nuevos pueblos para aprenderme nuevas historias, porque ya yo de aquí me voy con muchas historias. Bueno, pues espero que se repita la visita. Espero que sí, que se repita, pero para venir a la playa, fíjate. Aunque tenga sargazo, nos metemos con tenis. No olvides como siempre dejarme en los comentarios qué te ha parecido este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu like, compartirlo y comentarlo para que así llegue a más personas. Nos vemos como siempre en el próximo video y con nuevas sorpresas. Chao, chao.